y a toda la comunidad universitaria, reciban un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el maestro Héctor Iván del Toro Ríos. El tema del día de hoy es la situación inflacionaria del primer semestre y un análisis ante los impactos de la pandemia y la reactivación económica. Antes de dar inicio con esta charla, muchas gracias, maestro Héctor, por asistir. Permítanme compartirles una breve semblanza del maestro. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestro en Relaciones Económicas Internacionales, con énfasis en la Corporación América Latina y la Unión Europea. Actualmente doctorante en Estudios Fiscales y ha trabajado además en el órgano técnico de la Hacienda Pública, además de ser director organizacional en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. También contamos con la presencia de la doctora Gema Citlali López López, directora de la Plataforma Económica de Economía de Jalisco del CUSEA, y ella será la entrevistadora en esta ocasión y quien va a moderar esta charla. Sin más por agregar, cedo el uso de la voz a la doctora Gema para dar inicio a este diálogo. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Buenas tardes a la audiencia que nos acompaña este día a través de la red social. Muy contenta y agradecida con la invitación para participar en este programa como entrevistadora de este espacio Dialogando con. Y aún más porque me toca charlar con mi colega, el maestro Iván del Toro, a quien admiro y reconozco la importancia del trabajo que viene realizando desde hace varios años, e incluso desde su padre, el doctor Héctor Luis del Toro, quien en paz descanse y que fue un gran y de muchas generaciones del CUSEA. Y bueno, en este espacio tenemos la oportunidad de establecer una charla, digamos, un tanto casual, amena y agradable sobre la situación del semestre y un análisis de la pandemia. Maestro Iván, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, doctora Citlali. Muchas gracias, Melissa, por la invitación y pues estamos a sus órdenes y un saludo para todas las personas que nos sintonizan por la plataforma de Facebook. Maestro Iván, ¿qué le parece si para comenzar nuestra charla nos comparte primeramente dónde viene su interés de estudiar la canasta básica y por qué es importante este tipo de estudio? Sí, mire, para mí es importante el estudio de la canasta básica porque, como usted lo comentó, es un estudio que se ha venido presentando a través de mes con mes, una periodicidad mensual. Y básicamente es un estudio que en su momento me tocó que mi señor padre, como usted lo mencionó, fuera el investigador titular de esta investigación. Entonces, prácticamente, pues yo viví prácticamente todos mis estudios desde nivel primaria hasta nivel licenciatura, pues acompañando todos los diálogos que él ejercía en materia inflacionaria, en materia de los costos de la canasta básica, y todo esto trajo consigo pues cierta clase de interés en mi persona por buscar visualizar cuáles eran estos lineamientos y estos estudios que él generaba y que tienen esa gran importancia para las personas prácticamente tanto en el estado de Jalisco como en la República Mexicana, simplemente porque cotidianamente implementamos el dinero para poder adquirir los bienes de la canasta básica y muchas veces para las personas se convierte en algo complicado adquirir estos bienes y servicios a los precios tan oscilantes que podemos encontrar en los mercados. Entonces, ante este tipo de situaciones, eso fue lo que generó el interés por parte de tu servidor con la finalidad de buscar continuar pues prácticamente esta investigación que pues había quedado en su momento, digamos, suelta simplemente por la falta de mi señor padre. Entonces, otra de los intereses por los cuales me ha llamado siempre la atención la adquisición de la canasta básica es porque si nos ponemos a estudiar un poquito con respecto a lo que viene siendo la Constitución Política, en el artículo 123, fracción sexta, se menciona que los salarios mínimos deben ser necesariamente suficientes para que un jefe de familia pueda tener la adquisición de todos los bienes y servicios en orden material, en materia de educación y prácticamente que les sea suficiente para poder satisfacer sus necesidades básicas y primarias. Claro, muy bien. Y antes de adentrarnos aún más en la charla,
En muchas ocasiones y en los medios de comunicación escuchamos o leemos sobre la canasta e inflación. ¿Podría explicarnos en términos coloquiales qué debemos entender cuando escuchamos hablar de canasta básica, de inflación? ¿Cuál es su relación entre estos dos conceptos y cómo se mide? Sí, claro, mira, la inflación no es más que otra cosa que un fenómeno que representan todos y cada uno de los países en el mundo y que es básicamente un indicador que permite medir cuál es digamos, el poderío económico que está presentando una moneda con respecto a la adquisición de sus bienes en una nación cualquiera. Entonces, ante este tipo de situaciones, presentar aumentos inflacionarios lo que ocasiona es que se dificulte ese tipo de adquisición por parte de las familias y vemos cómo el dinero se empieza a deteriorar en materia de adquisiciones. Entonces, en un periodo prolongado se puede analizar cuál es el nivel de pérdida que se va teniendo y cómo vemos que se dificulta este proceso. Entonces, es por eso que muchas veces encontramos a muchos padres de familia o madres de familia, que en este caso son las que comúnmente adquieren los bienes y servicios, y alcanzamos a escuchar esa famosa frase que decía, anteriormente con 500 pesos compraba muchas cosas más. Entonces, es lo que nos permite visualizar que estamos teniendo implicaciones difusas en lo que viene siendo las cuestiones salariales y por ende ya no nos alcanza para poder adquirir los mismos bienes y servicios que cotidianamente comprábamos. Entonces, la inflación es ese proceso económico que está teniendo una dificultad y que por ende estamos teniendo una forma de pérdida de poder adquisitivo. Ahora, hablar de la canasta básica, pues es hablar de aquellos bienes y servicios necesarios para que una familia pueda tener una buena calidad de vida. En este caso, se contemplan en la canasta básica lo que vienen siendo los bienes primarios, que en este caso son alimentos, lo que viene siendo la bebida, que en este caso sería el agua, algunos jugos, lo que viene siendo cárnicos o aquellos elementos que son indispensables para la contribución de sanidad del hogar y también la sostenibilidad del mismo. Además, también se asocian algunos productos que son de carácter para el cuidado de los hijos. Entonces, todo esto es lo que conforma una canasta básica y trae consigo pues cierta clase de precios que prácticamente pueden ocasionar una distorsión al bolsillo de los consumidores. Y cuando la inflación se presenta e incrementa, nos damos cuenta que la cantidad de dinero, como bien señala, pues ya no nos alcanza, ¿no? Para comprar los mismos bienes o servicios que antes. Entonces, ¿qué impacto ha generado el aumento de la inflación en los bolsillos de la población? Y la inflación, realmente, digamos, este impacto afecta de manera distinta a cada, digamos, individuo, las familias. Sí, efectivamente, porque en este caso el impacto que genera la inflación es derivado pues de la demanda que se están presentando en algunos bienes y servicios. Recordemos que ahora ante la llegada de la pandemia del COVID-19, por ejemplo, muchos de los bienes que en este caso era para satisfacer la necesidad sanitaria, pues incrementaron mucho sus precios. Y en este caso lo vemos, por ejemplo, con lo que fueron los cubrebocas. En su momento de mayor alcance de precio que nosotros tuvimos registrado el año pasado entre el mes de abril y mayo del 2020, una caja de cubrebocas que comúnmente cuesta alrededor de 50 pesos porque trae 50 piezas, lo que es equivalente a que cada cubrebocas costaba $1, en su momento llegó a venderse hasta en 720 pesos, lo cual era un gasto muy fuerte y muy oneroso para el bolsillo de los consumidores porque simplemente ante la necesidad de buscar satisfacer esa necesidad sanitaria, entonces muchas personas llegaban a pagar grandes sumas de cantidad de dinero con la finalidad de poder satisfacer esta necesidad. Entonces, lo mismo pasó con lo que viene siendo el alcohol en gel, que prácticamente de pasar de alrededor de 15 pesos una botellita de 30 gramos de gel antibacterial, llegó a costar alrededor de 120 pesos el mismo producto. Entonces, ante este tipo de dificultades, pues ha ocasionado que este tipo de circunstancias, tanto la demanda, la oferta, influyan en lo que viene siendo
siendo la variación de precios, al igual que la inflación de productos que se importan y principalmente las expectativas que tienen los consumidores ante este tipo de disyuntivas. Entonces, todo esto ha traído consigo pues que prácticamente los consumidores vean pues muy golpeteado lo que viene siendo su bolsillo, porque simplemente ya no les alcanza para poder adquirir aquellas necesidades que tienen con mayor frecuencia dentro de la situación económica en la que nos encontramos. Sí, como bien señala, ¿no? La llegada de la pandemia de la COVID-19, pues a todos finalmente pasó de manera sorpresiva. Y pues el mundo pues se llenó y está todavía lleno de incertidumbre y de transformaciones significativas en el modo de vida social y económico, ¿no? Ya señalando esta parte de los impactos que se van teniendo por el precio que va aumentando, ¿no? A un año, ya 4 meses del anuncio del confinamiento en Jalisco, con suspensiones de clases, cierre de la... Actualmente, ¿cómo se encuentra la situación salarial de la población jalisciense debido a esta cuestión que venimos ahorita comentando de la pandemia? Sí, mira, la situación económica para muchas personas en el estado de Jalisco pues ha sido complicada desde antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, por ejemplo, en el estado de Jalisco tenemos alrededor de 8.733.487 personas que habitan en el estado de Jalisco. Sin embargo, de este total, el 79.03, que es equivalente a alrededor de 6.371.000 habitantes, tienen de 15 años o más. Y esto ocasionó que la población económicamente activa, que era alrededor de 3.576.228, pues se hiciera, digamos, en una forma estratificada, ver cómo tienen las situaciones salariales. Y en este caso, de ese total que les acabo de mencionar, que es alrededor de 3.500.000, el 32.16% gana cuando máximo 3 salarios mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación salarial en el estado de Jalisco es muy complicada porque vemos personas que viven alrededor de con 8,000 pesos mensuales. Entonces, este tipo de circunstancias pues trajo diferentes problemáticas para la población, simplemente por el hecho de que también se vieron afectados tras la llegada de la pandemia con el cierre de empresas, con la disminución de salarios, con lo que viene siendo la rotación de personal, y ese tipo de impactos trajo consigo que se dificultara más la forma de asociar a los hogares aquellos bienes necesarios para poder vivir bien. Entonces, esto trajo consigo que también el acaparamiento implicara mucho en que las personas pudiesen tener precios muy elevados y que en este caso no les alcanzara para poderlos adquirir. Entonces, ante este tipo de circunstancias y este fenómeno que trajo consigo de desempleo la pandemia, pues muchas personas tuvieron esa dificultad salarial para poder adquirir los bienes y servicios. Entonces, ante este tipo de circunstancias, ver que alrededor de lo que viene siendo 556.494 mujeres y 180.885 hombres, que en su total suman 437.379 personas o habitantes en el estado de Jalisco, que vivan con al menos un salario mínimo, que es alrededor de 4,200 pesos, por ejemplo. Entonces, es una parte muy importante de la población que está presentando carencias muy significativas y que con ello, ante las llegadas de incrementos inflacionarios y la llegada de la pandemia, pues prácticamente están viviendo al día y están teniendo una penumbra prácticamente para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y tras la pandemia y todos estos procesos de cambios que hemos estado experimentando, realmente la cuestión económica que estamos sobre todo tratando en este momento, en esta charla, ¿cuál ha sido el impacto en el precio de los productos de la canasta básica? Bueno, usted analizando y a través de toda esta revisión que viene haciendo un seguimiento ya de bastante tiempo y ahora, digamos, con este fenómeno presente. Sí, mire, el análisis de la canasta básica que nosotros llevamos a cabo contempla alrededor de 121 productos, de entre los cuales se mencionan algunos cárnicos, algunos pescados, frutas y verduras, algunos elementos indispensables para el cuidado del hogar, como lo que viene siendo desinfectantes, lo que viene siendo el uso de algunos pinol, lo que viene siendo aceites y cierta clase de grupos que contemplan la canasta básica. Del 2020
en su segundo semestre, que fue de agosto a diciembre, a la fecha, el total del 100% de los 121 productos que les acabo de mencionar han subido de precio y comúnmente han subido por arriba del nivel inflacionario que marca la autoridad federal, que en este caso viene siendo tanto el INEGI como el Banco de México. Entonces, prácticamente estamos hablando de incrementos porcentuales que se encuentran por arriba del 4%, porque recordemos que lo que viene representando el INEGI tienen un aproximado de más o menos 1% en alrededor del 3%. Entonces, como su máximo es el tope, 4, y como mínimo sería el 3. Entonces, ante este tipo de circunstancias, pues estamos presentando pues una dificultad muy fuerte porque la totalidad de los productos han incrementado en alrededor del 19.20%, lo cual nos lleva a pensar que estamos en una situación muy grave porque estamos teniendo problemáticas tanto de desempleo, tanto como lo que viene siendo la falta de poder adquisitivo para poder suministrar todos y cada uno de los bienes de la canasta básica a nuestros hogares. Entonces, ante este tipo de circunstancias, hablar de que la situación puede ser alentadora, pues prácticamente no podemos decirlo eso para las personas que están viviendo con los mínimos salariales. Entonces, ante este tipo de circunstancias, hablar de que todos los productos de la canasta básica se encarecen, pues prácticamente nos está dejando en una situación de declive económico para las familias en el estado de Jalisco, porque recordemos que los 141 pesos con algunos centavos que tenemos por salario mínimo, pues prácticamente no nos alcanza para nada. Si nosotros nos ponemos a pensar en este momento, ¿cuál es el precio, por ejemplo, de 1 kilogramo de peinecillo en una carnicería? Estamos pagando alrededor de 173 pesos con 50 centavos por kilogramo, lo que es equivalente a una comida para 4 miembros en una familia común y corriente. Entonces, prácticamente estamos pagando más de lo que estamos percibiendo por salario mínimo para adquirir únicamente un producto de la canasta básica, que en este caso sería la carne de res. Si ponemos algún otro ejemplo, por ejemplo, para un desayuno común sería, por ejemplo, un par de sándwich. Entonces, estamos hablando que el pan de caja que conocemos con el nombre de Bimbo salen aproximadamente entre 38 y 47 pesos dependiendo de dónde lo estemos comprando. Un cuarto de jamón que es equivalente a 36 pesos y vamos a hablar de que vamos a comprar jugo, leche, entonces prácticamente eso ya nos consideró pagar alrededor de 145 pesos. Entonces prácticamente estamos dejando muy limitada la situación salarial de las personas y por ende la dificultad es cada vez más fuerte con estos precios que estamos presentando ante las implicaciones inflacionarias. Y maestro, con esto que viene señalando, y ante las dificultades que también incluso derivan de la escasez de los recursos y de obtener, ¿qué alternativas comúnmente asume la población? Sí, mire, ante este tipo de circunstancias, por ejemplo, la población lo que se ve orillada a hacer es acoplarse a la economía informal. Si ponemos un caso ejemplar, para el consumo de los productos procesados, alimenticios en el hogar, necesitamos necesariamente lo que representa el gas LP. Si nosotros nos ponemos a pensar que un cilindro de gas de 30 kilogramos de lo que viene siendo gas LP en la zona metropolitana en mayo del 2020 tenía un precio de alrededor de 520 pesos. Actualmente vemos un incremento del 30% de ese producto y pagamos por el mismo producto alrededor de 763 pesos. Entonces, todo ese tipo de incrementos, pues prácticamente para una familia que trabaja y que no les alcanza, necesariamente tiene que incorporarse a la economía informal para buscar incrementos adicionales o ingresos adicionales para su hogar para poder satisfacer todas y cada una de las necesidades que se presentan en el hogar. Y es por eso que en la zona metropolitana de Guadalajara hemos visto que, por ejemplo, se han dado la creación de las famosas Dark Kitchen, que en este caso es un grupo de familias que se unen y tratan de hacer cierta clase de alimentos procesados y los tratan de vender por lo que viene siendo las redes sociales, lo venden por WhatsApp, por Facebook,
Y ahí lo que estamos viendo es que este tipo de personas están teniendo ingresos adicionales a través de la venta de productos, y esto está trayendo consigo pues que tengan un poco, digamos, más de un colchón, digamos, económico, para que las personas puedan asociar más bienes y servicios en lo que viene siendo su situación económica. Ahora, recordemos que, por ejemplo, en la zona metropolitana también hemos visto que proliferan lugares o establecimientos improvisados donde las personas se dedican a prestar cierta clase de servicios, como lo que viene siendo el lavado de automóviles, y están también tratando de hacer lo que viene siendo algunos productos procesados también en sus casas, ya sea gelatinas, rompope o algunos otros productos que ellos mismos elaboran y que tratan de venderlos en el mercado como una fuente alternativa de ingresos adicionales que les permita a ellos pues tratar de solventar o hacer más permeable lo que viene siendo la situación económica en la que vivimos, porque recordemos que ahorita nos encontramos en un proceso económico donde estamos presentando niveles inflacionarios por arriba del 6%. Entonces, todo esto está trayendo consigo pues cierta clase de complicaciones. ¿Por qué? Porque si en este caso hacemos el análisis correspondiente al nivel o el impacto que está trayendo la inflación con nosotros, es que prácticamente el 93% del salario que la persona gana es lo que puede utilizar. Entonces, el otro 7% restante es prácticamente lo que se pierde simplemente por la presencia de la inflación. Entonces, estamos teniendo una degradación económica de alrededor del 7% por cada salario mínimo que las personas ganan. Entonces, ante este tipo de circunstancias, si hablamos que un equivalente al 18% de la población vive con al menos un salario mínimo, pues prácticamente los estamos dejando en una situación muy vulnerable y que económicamente no les permite poder asociar prácticamente la adquisición de bienes y servicios que en este caso les permita pues vivir bien. Y maestro Iván, ¿cuál sería, digamos, con esto que usted ha venido realizando del seguimiento de los productos y servicios con más incrementos? Por ahí hemos visto en redes algunas publicaciones al respecto, pero ¿qué nos diría usted? Y que son sobre todo, pues, realmente más económicos que no pueden dejar de adquirirse. Sí, claro, mire, algunos de los productos que han sido más vulnerables tras la llegada, digamos, tan fuerte de la inflación que estamos presentando, que cabe señalar que estos niveles inflacionarios no los veíamos desde principios del 2017, han sido lo que nosotros conocemos como el tomate saladet, el tomate bola, la lengua de res, lo que viene siendo también el peinecillo de res, el atún, el pan de caja, que es el conocido como el Bimbo, el huevo, que es un alimento indispensable para el hogar, el tomate, las tortillas, porque recordemos que el año pasado tenían un precio aproximado de 15 pesos con 50 centavos y actualmente supera los 20 pesos, el gas LP, la carne de puerco, la carne de res, el pollo entero, que también es un alimento indispensable, el plátano, el limón, la papa. Entonces prácticamente estamos hablando de los 121 productos de la canasta básica que están teniendo ese nivel de dificultades, y si asociamos que los precios de por sí ya están caros y a través de la inflación perdemos valga la redundancia, la pérdida del poder adquisitivo y nos hace comprar cada vez menos, por lo tanto estamos viendo la problemática de que la población tiene que hacer algo con la finalidad de poder ejercer la compra de estos bienes y servicios. Además, recordemos que tras la llegada de la pandemia, pues existieron otros bienes y servicios que fueron necesarios tras las psicosis sanitarias que se vivió en esos momentos. Ahora, todo esto ha traído consigo que estos productos cada vez no tengan la presencia de bienes alternativos o aquellos bienes que pueden suplirlos, porque prácticamente todos de manera general están aumentando de precios. Anteriormente decía la población, bueno, pues es que quiero comprar un refresco de cola y puedo comprar el que lo puede sustituir a un precio más barato. Ya prácticamente todos los productos de la canasta básica y sus bienes sustitutos pueden tener estas mismas repercusiones y por lo tanto hacer más difícil la situación económica de la población, simplemente por el hecho de que los productos cada vez cuestan más y la población está representando ingresos salariales cada vez menos por las cuestiones inflacionarias que estamos viviendo día con día. Retomando un poquito también lo que comentábamos nos compartía hace un momento, en el estado de Jalisco pues hay una fuerte relación entre el comercio minorista y la informalidad, ¿no? Que comenta que es a lo que se ha estado recurriendo. Ahora con la pandemia pues la informalidad laboral pues mostró todavía más incrementos.
el aumento de esta economía informal será un factor causal de la baja recaudación fiscal y una ley tributaria en el país. Por ahí usted había compartido un documento con nosotros sobre esto. ¿Nos podría comentar sobre ello? ¿Cuál es su opinión al respecto en esta situación? Sí, muy bien. Recordemos que, por ejemplo, todos tenemos que recaudar para tener un gobierno fuerte que pueda hacer obras por nosotros y que de esta manera podamos tener todos los servicios que el gobierno o el Estado nos tiene que brindar en materia de educación, de salud, de lo que viene siendo seguridad y todas aquellas necesidades que los ciudadanos necesitamos para vivir bien en una situación armónica. Pero recordemos que ante este tipo de dificultades existen personas que prefieren no pagar impuestos con la finalidad de poder comprar algunos bienes y servicios de la canasta básica para pues mantener a su familia. Entonces, ante este tipo de circunstancias, hemos detectado que, por ejemplo, existen personas que evaden impuestos y que esto les está teniendo la forma de poder tener ingresos adicionales. Por ejemplo, cuando lo mencionaba con las Dark Kitchen, comúnmente lo que pasa es que este tipo de personas que están vendiendo estos alimentos procesados en las plataformas digitales, pues prácticamente se encuentran ocultas de lo que viene siendo la recaudación estatal. Entonces, ante este tipo de dificultades, es una prioridad que se debería de tomar por parte de todos y cada uno de los ciudadanos en contribuir, porque recordemos que es una de las necesidades o obligaciones que tenemos como ciudadanos. Entonces, ante este tipo de circunstancias, hay muchas personas que dicen, es que yo no quiero pagar impuestos porque esto me está causando deterioro económico para mi familia y yo realmente no veo obras o servicios que me estén implementando un nivel de mejora en mi sociedad. Pero recordemos que, por ejemplo, la luz eléctrica que se encuentra en las calles, la pavimentación, cuando cortan los céspedes o lo que viene siendo los árboles por parques y jardines. Entonces, todos estos servicios son prácticamente servicios comunitarios que se están dando para la población. Recordemos que existen policías que son los que guardan el orden o que nos cuidan de lo que viene siendo la inseguridad y esto está trayendo consigo un gasto para la población, en este caso lo que viene siendo el sector estatal y prácticamente pues todos esos ingresos podrían ser representativos de una mejora, pero ante este tipo de circunstancias, porque la población no alcanza a ver tal vez un puente nuevo, porque no tengan un servicio indispensable en su localidad, pues prácticamente dejan de pagar impuestos y esto puede traer una consecuencia muy fuerte porque prácticamente se puede hacer un efecto cascada que puede ocasionar que la población deje de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque prácticamente vemos que otras personas dejan de pagarlo y les va bien. Entonces lo que están haciendo es que empiezan a pagar cada vez menos y pues la bolsa que en este caso se puede tener tanto en el gobierno estatal como en el federal se va reduciendo y las necesidades que tenemos como población es cada vez más amplia. En este caso pedimos más escuelas, más calles, más cuestiones hídricas, pedimos cierta clase de seguridad y todo esto consigo está trayendo cierta clase de complicaciones económicas y que la población prácticamente no alcanza a ver que este dinero que se otorga a manera de impuestos es meramente necesaria para el sostenimiento gubernamental. Entonces, ante este tipo de situaciones, el efecto cascada que les menciono es un factor muy importante que está ocasionando que la población ya no tenga esa contribución y pues prácticamente se llegue a algo que nosotros conocemos como moralidad tributaria. En este caso, la moralidad tributaria pues es un factor que está detonando prácticamente problemas tanto en los aspectos estatales, gubernamentales y prácticamente para las familias y su sociedad, simplemente porque las personas dejamos de pagar impuestos. Claro, sí, tomando en cuenta la parte social que últimamente también creo que hace falta también comenzar a incluir todavía muchísimo más, ¿no? Como Así es, porque recordemos que, por ejemplo, en esta situación, por ejemplo, cuando se está dando, por ejemplo, la vacunación que estamos teniendo ahorita de forma presencial para cierta clase de la población, recordemos que todo eso es materia de impuestos que se están poniendo en práctica para la búsqueda de la satisfacción sanitaria que nosotros estamos pretendiendo, porque recordemos que cuando llegó la pandemia, esa psicosis de no querernos enfermar nos llevó a causar y hacer múltiples actividades para tratar de que nuestros hogares se encontraran prácticamente limitados de ese tipo de enfermedades. Sí, y incluso de hecho esto me lleva a una pregunta que con la pandemia nosotros comenzamos a otro tipo de compras que ya señalaba y que incluso aumentaron mucho, ¿no? Que fue esta parte de el cubrebocas, el gel, entonces gel antibacterial, desinfectantes. Este tipo de productos se añadieron
¿Vieron el análisis como bienes básicos de la canasta? ¿Se pretenden hacer o qué va a suceder con este tipo de bienes que realmente pues son necesarios, ¿no? Para realizar Sí, todos estos también, bienes digamos, de forma más segura nuestras actividades. Sí, todos estos bienes que usted comenta, pues prácticamente no se incluyeron en su totalidad a la canasta básica, pero se tomaron como parte importante de la medición que hacemos con respecto a los niveles inflacionarios, porque recordemos que fueron geles antibacteriales, sanitizantes, compra de más jabón, más cloro, más detergentes, a comprar cierta clase de productos como el cubrebocas, lo que viene siendo toallitas sanitarias, desinfectantes. Entonces, todo esto trajo consigo pues un gasto más oneroso para la población. Por ejemplo, les comentaba lo que viene siendo los cubrebocas. En su momento costó 720 pesos la misma caja que anteriormente se vendía en 50 pesos. Los geles antibacteriales subieron alrededor del 25% y se vendían por arriba de los 50 pesos los de más capacidad. También lo que viene siendo el alcohol, en su momento de costar en aproximadamente 58 pesos un litro, se estaba vendiendo por arriba de los 126 pesos. Y todo esto pues trajo consigo pues ese deterioro económico que prácticamente la población estaba presentando por las dificultades y las psicosis sanitarias que se empezó a gestar por parte del COVID-19. Entonces, por ejemplo, también lo que viene siendo el cloro subió por litro de un precio de 8 pesos hasta 27 pesos simplemente por el mismo litro. Entonces, todo este tipo de dificultades pues trajo consigo que pues prácticamente se desmoronara lo que viene siendo los bolsillos de los trabajadores y prácticamente ocasionó que la población tuviese que buscar alternativas, pero como nos encontrábamos en una situación de aislamiento social, pues prácticamente la población quedó muy vulnerable ante este tipo de decisiones e implicaciones que trajo consigo de manera obligatoria esta pandemia. ¿Y ahí hay algún tipo de regulaciones, digamos, para este tipo de situación que se presentó? En este caso, por ejemplo, regulaciones pues no han existido en este tipo de situaciones. Recordemos que, por ejemplo, tenemos la Profeco, que pues es un ente que puede ayudarnos a poder señalar cuáles son los precios y productos que están teniendo una variabilidad más fuerte y consigo trae el análisis de que cómo podemos hacer que la población pueda tener una mayor participación en la adquisición de estos productos simplemente por hacer, digamos, las recomendaciones a la Profeco que estamos presentando precios por arriba de lo que comúnmente o habitualmente se estaban vendiendo. Pero en este caso también tiene que existir la participación por parte del ciudadano. La Profeco no tiene la capacidad de buscar en todos mercados y supermercados, tianguis, que todos los precios tengan un equivalente promedio. Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, si vemos un producto que está siendo muy elevado, pues tratar de hacer las correcciones necesarias a través de las demandas que se pueden hacer en Profeco para que se trate de corregir esta situaciones. Y en este caso, digamos, los precios que se tienen ahora, digamos, ya son los que corresponden a los que tenían antes de, o todavía están, digamos, por encima de. Están muy por arriba de, porque por ejemplo, cuando nosotros empezamos con el análisis de la canasta básica, empezamos a hacer cierta clase de mediciones. Por ejemplo, lo que viene siendo los 121 productos de la canasta básica, en su momento, en el 2005, los 121 productos tenían alrededor de un precio de 3,824 pesos con 17 centavos. Para el 2012 ya teníamos un precio de 5,570 pesos con 10 centavos. Y para el 2019, esa misma totalidad de productos se vendía en 11,223 pesos con 45 centavos. Actualmente pagamos alrededor de 11,439 con 71 centavos por el total de nuestra canasta básica que contempla los 121 productos. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución? Todo esto ha sido por la ley de la oferta y la demanda, lo que viene siendo las transacciones internacionales, las importaciones, aranceles, los precios internacionales de algunos productos. Entonces son múltiples factores que ocasionan que los precios se eleven. Y en este caso lo vemos con la situación de lo que viene siendo el gas LP, que es el más reciente. Vemos que en este caso el precio sigue aumentando y que prácticamente la población tiene que asumir esos costos simplemente porque es un elemento indispensable para la cocción de los alimentos, además como para
lo que viene siendo la forma de calentar el agua para tal vez un baño, un café o lo que representa las necesidades básicas del hogar. Entonces, ante este tipo de circunstancias no podemos decir que un producto en específico está teniendo variaciones simplemente porque la inflación se encuentra. Son múltiples factores, pero la inflación es uno de los factores primordiales de esas modificaciones que se pueden ejercer. Ahora, recordemos, cuando llega la pandemia, en este caso el acaparamiento fue uno de los factores primordiales para que también existieran modificaciones importantes en los precios y que esto trajera consigo pues la situación actual que estamos viviendo. Precios cada vez más caros y productos que se encuentran tal vez ya en una situación inalcanzable para la población. Maestro Iván, y ya para ir con nuestra charla, ¿cómo podría entonces usted, digamos, resumir o sintetizar con todo lo que ha estudiado y analizado, digamos, cuáles son los efectos principales de la pandemia para las familias jaliscienses? La situación digamos, de dificultad que la población está presentando es que los precios, pues prácticamente están poniendo hasta el cuello la situación económica y familiar de la situación en Jalisco. Entonces, ante este tipo de circunstancias, lo que se recomienda a la población es, pues, hacer compras muy inteligentes. Las compras inteligentes serían comprar únicamente lo mínimo indispensable y lo que estamos tratando de hacer, tal vez para cocción del día de hoy, que en este caso evitemos lo que viene siendo los gastos hormiga, porque recordemos que los gastos hormiga pues es un elemento indispensable que prácticamente la población trata de adquirir y que realmente no tienen una sintonía de ser en la economía familiar, porque por ejemplo, cuando vamos al supermercado, después en el momento que estamos en la fila para la caja, para pagar, prácticamente nos vemos bombardeados por cierta clase de artículos que prácticamente no necesitamos y que puede ser un desgaste familiar o una fuga de dinero para nuestras familias. Lo vemos en lo que viene siendo las propinas, lo que viene siendo el gasto común de lo que viene siendo tal vez un café, lo que viene siendo el gasto de chicles, alguna fritura, algún producto que prácticamente no necesitas y que lo estás adquiriendo y está prácticamente fugando la economía familiar simplemente por la generación de constante cambio de los precios que están teniendo y el constante, digamos, adquisición o la compra de este producto que están ocasionando que los productos cada vez sean más caros y que prácticamente estemos comprando lo que no necesitamos. ¿Por qué? Porque recordemos que también estamos siendo bombardeados mercadológicamente por todas aquellas empresas que nos están haciendo por medio de televisión, radio, teléfono, lo que viene siendo el periódico, el uso intensivo del internet, todos sus productos con la finalidad de generarnos la necesidad y que nosotros tengamos esa sintonía de ser los clientes cautivos de que aún expensas de que no necesitemos el producto, lo anhelamos y lo queremos comprar. Recordemos aquí que una de las implicaciones más fuertes es el uso de las tarjetas de crédito. Recordemos que hay empresas que son departamentales y que comúnmente esto lo utilizan como un gancho con la finalidad de que las personas gasten dinero que tal vez todavía ni siquiera han trabajado y que ni siquiera han ganado y están predisponiendo su futuro salarial en artículos que prácticamente no necesitan porque tal vez tienen una televisión más pequeña, pero les da el mismo funcionamiento de tener tal vez una pantalla más grande o algún electrodoméstico. Entonces, todo esto está trayendo consigo pues cierta clase de repercusiones y que la población tiene que tener esas compras inteligentes para tratar de evitar este tipo de gastos innecesarios y que prácticamente se dirijan a lo que viene siendo la compra de bienes y servicios. Todo esto también se asocia a lo que viene siendo la disminución de las deudas. Hay muchas personas que se tratan de comprar deudas con la finalidad de comprar bienes que prácticamente no son indispensables y que en este caso pues prácticamente deterioran el ahorro de la familia. Entonces, lo que sí se recomienda es que también se tenga una cierta clase de ahorro. Anteriormente, se mencionaba que el 25% del salario se tenía que ahorrar. Ahorita, entre las condiciones que vivimos y la situación de los precios que estamos presentando, valga la redundancia, aquí lo que se está tratando de recomendar es que mínimo el 10% del ingreso salarial se dedique al ahorro con la finalidad de tener dinero para algún imprevisto que pueda surgir. Recordemos que ante la situación en la que nos encontramos, hubo un momento donde, por ejemplo, el oxígeno que se puede suministrar a los pacientes que presentaron COVID subió mucho de precio simplemente por la situación de demanda que estábamos viviendo y muchas personas tuvieron que vender
miles de cosas en lo que viene siendo los Montes de Piedad simplemente por adquirir aquel producto que era meramente indispensable para la satisfacción de lo que viene siendo la necesidad del momento. En este caso, tratar de aletargar la vida de algunos pacientes que padecieron cierta clase de enfermedades y que en este caso tuvieron que pagar altos costos por los mismos tanques de oxígeno. Entonces, lo que se trata también de informar a la población es que traten de hacer una fórmula de presupuesto familiar, que en este caso vean cuáles son los ingresos que están teniendo y cuáles son sus gastos, con la finalidad de ver cuánto es lo que ingresa a mi hogar y cuánto es lo que puedo gastar, y detecten aquellos, digamos, puntos rojos en materia de lo que viene siendo los gastos hormiga, que pueden influir mucho de forma negativa en lo que viene siendo el gasto familiar de las familias. Sí, y yo me quedo aquí pensando que, híjole, qué complicado, ¿no? Ahorita que menciono esta parte del ahorro, porque con esto que nos mencionaba antes de esta población jalisciense que vive con un salario mínimo o menos, ¿cómo se va a dar esta parte del ahorro, no? Es una situación bastante crítica. Y me queda sobre las deudas, ¿no? Que seguramente muchas familias pues han adquirido con esta situación sobre todo. Y me llevaba a pensar sobre si había alguna recomendación en cómo poder disminuir estas deudas, si la adquisición de créditos era una buena opción o cuál era, digamos, su opinión al respecto. Bueno, ante este tipo de circunstancias, si vemos tal vez un crédito revolvente que le permita tal vez reestructurar la deuda que tiene la persona, tal vez puede ser uno de los procesos más funcionales para tratar de disminuir los gastos tal vez tan fuertes que se están presentando en el hogar. Pero recordemos que ante este tipo de circunstancias que estamos viviendo actualmente, de dificultad de poder adquirir los bienes y servicios, pues prácticamente hay muchas familias que utilizan la tarjeta de crédito para comprar los bienes del mes y prácticamente están predisponiendo a futuro tal vez los ingresos que todavía no tenemos. Entonces, ante este tipo de dificultades, lo que se recomienda es tratar de disminuir lo que vendría siendo este tipo de gastos para que las familias no tengan estas dificultades. Entonces, las deudas, digamos, en su momento pueden llegar a ser buenas porque tal vez te pueden sacar de la problemática en la que te encuentres, pero en este caso, si tenemos un limitado salario, prácticamente sería algo que la población no debería de pensar en las deudas simplemente para adquirir algo que en este caso esté fuera de la canasta básica, porque simplemente ese tipo de predisposiciones pueden afectar directamente el consumo familiar y prácticamente a la familia. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Iván del Toro, por esta charla que tuvimos oportunidad de usted. Creo que de alguna forma, y también llevándolo bajo este formato, pues nos ayuda bastante a comprender muchísimo más la situación, digamos, ¿no? En cuanto a la economía nos referimos, lo que también debemos entender un poco más sobre la canasta básica, la inflación y todos estos aumentos en los precios. Pues yo le agradezco mucho la oportunidad de charlar. No habíamos tenido esta experiencia, normalmente charlamos por ahí de vez en cuando, en términos también de que pues compartimos nuestra experiencia dentro de la plataforma de Economía de Jalisco. Igual invitamos también a todos los que nos están escuchando a poder consultar todo lo que hemos trabajado junto con el maestro del Toro en el módulo 5, que de hecho se llama canasta básica, que por ahí implementado, no sé si gusta también usted compartir, una calculadora que puede ayudar de hecho a dar cuenta de cómo se encuentra la economía de la familia, ¿no? Sí, efectivamente, la plataforma creo que es un elemento indispensable que la población debería de conocer y que en este caso nos permite visualizar a manera de resumen cuáles son las tentativas y dificultades que presentamos como población ante este tipo de dificultades. En la canasta básica, recordemos que estos 121 productos son los que comúnmente a través de encuestas que se crearon en su momento, fueron los que la población señaló que son los productos meramente necesarios y esenciales para vivir bien. Y la calculadora que la doctora menciona, esto nos permite generar pues cierta clase de visión de cómo la población puede llegar a repercutir en algunos precios de bienes y servicios. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría invitar también al público porque bueno, yo también como profesora de adscrita hago un ejercicio muy sencillo con mis alumnos en una de las materias que es utilizando la canción de La Bartola de Chava Flores, donde comenta que dice, mira Bartola, dejo esos 2 pesos
con esos 2 pesos que estamos hablando, me parece que era del año 68, alcanzaba a pagar la renta, el teléfono y la luz, y que de lo que le sobrara todavía le pagara a una persona para apoyarla en las cuestiones del hogar e incluso para su alipuz, ¿no? Para su bebida. Digo, y ahora con 2 pesos, ¿qué nos alcanza, no? Con estos incrementos que veniendo en la canasta básica y con esta inflación. Entonces, los invito, si tienen oportunidad ahí al público, a checar de La Bartola, esta canción, la letra de Chava Flores. De hecho, conversando con el maestro Iván. De hecho, es algo importante porque recordemos que la canasta básica que nosotros tenemos en el estudio únicamente mete productos. Adicional a esto están los servicios que comúnmente en el hogar ocupamos, que en este caso es la luz, el agua, el teléfono, el internet y todas aquellas indumentarias que se necesitan para las clases de los hijos. Entonces, prácticamente esto es adicional a lo que viene siendo el gasto que ya estamos ejerciendo en la canasta básica, y es por eso que en su momento se puede decir que la canasta básica junto con los servicios del hogar ya prácticamente supera los 21,000 pesos, y que prácticamente eso es lo que se necesita para mínimamente vivir bien, simplemente con todos y cada uno de los servicios que acabo de mencionar. Entonces, esta dificultad, pues prácticamente tener implicaciones inflacionarias dificultan cada vez más la situación de vida de los jaliscienses. Así es. Perfecto. Y bueno, pues muchas gracias por esta invitación. No sé, Melissa, por ahí, si haya algo adicional también o por parte del público. Muchas gracias, doctora. Sí, por parte del público tenemos varios comentarios, permítanme leerlos. Alejandrina Bejarano el doctor Marco Daza envía saludos cordiales a todas y todos. Indy DP le manda saludos, doctora Gema. Lisette Rivera felicita a nuestro ponente, el maestro Héctor. Y por último tenemos una pregunta de Gustavo Toledo Andrade. Él nos comenta: buenas tardes, ¿podría el maestro del Toro darnos su punto de vista acerca del gas del bienestar, sobre su impacto positivo o negativo en la inflación? Sí, mire, ante este tipo de situaciones del gas bienestar que mencionó el presidente de la República, es una situación que se está dando con la necesidad de que la población tenga un producto que esté a menor precio. Sin embargo, ante este tipo de circunstancias, será difícil tal vez pensar en este tipo de proyectos o de empresas como algo, digamos, rentable, porque tenemos que recordar que, por ejemplo, tendría que estar esta empresa en todos y cada uno de los estados y en todos y cada uno de los municipios donde se esté vendiendo un precio aproximado para tener, digamos, productos que sean indispensables para la población. Entonces, pensar en este tipo de circunstancias es algo difícil porque prácticamente Pemex únicamente provee del 38% del producto nacional. En este caso, tendríamos que hacer importación de este producto para poder estar abasteciendo de manera general a toda la población. Entonces, ante este tipo de circunstancias no nos quedaría más de otra que hacer pagos onerosos a lo que viene siendo el producto, comprándolo de manera internacional, y al gobierno federal no le tendría que quedar de otra más que hacer un subsidio. Entonces, recordemos que cuando se hacen subsidios, pues se necesita más ingresos y por lo tanto lo veríamos reflejado tal vez en el largo plazo con una mayor implicación de impuestos que puede llegar a perjudicar nuevamente el bolsillo de los consumidores. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro. Bueno, hemos llegado al final de este diálogo. Muchísimas gracias a ambos por participar. Bueno, agradecer al maestro Héctor Iván del Toro Ríos por acompañarnos en esta nueva edición de Dialogando con, donde pudimos conocer más sobre sus aportaciones en este estudio de la situación inflacionaria del primer semestre y además un análisis entre los impactos de la pandemia y la reactivación económica, un tema de suma relevancia actualmente. También quiero agradecer por la excelente participación de la doctora Gema Lali López López, directora de la plataforma Economía de Jalisco. Muchísimas gracias por enriquecer este diálogo, doctora. Y también agradecer la presencia de toda la comunidad universitaria, que participa y hace posible además este espacio. Agradecemos también al apoyo de todo el equipo de CTA que nos brindan programa tras programa. Nos vemos hasta un próximo Dialogando con. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buen día.
gracias.